José, yo creo que hay hoy en día un tema que está sobre la mesa, pues yo diría acá y casi en todos los países, y que está muy actualizado pues, por el informe de Oxfam que presentó para la reunión en Davos, y es esa dinámica impresionante de concentración de ingresos y concentración de riqueza que se viene viviendo ya hace un tiempo a nivel de la economía mundial, pero que está alcanzando unos niveles ya que empiezan a prenderse las luces rojas en los tableros de control de la economía, con impacto sobre la economía, con impacto sobre la política, con impacto sobre la convivencia al interior de los países y aún a nivel internacional. Bueno, este tema ha estado sobre el tapete desde hace ya varios años, incluso ha tenido obras de mucho alcance como la de Piketty, que es tal vez la más conocida, pero también hay muchos otros autores. Yo diría que hay una tendencia negativa, pero también hay unas tendencias positivas. La tendencia negativa es el aumento de la desigualdad, de la distribución del ingreso de un número muy grande de países, y digamos, en los últimos 30, 35 años, ¿no? No todo es negativo, en cierto sentido, porque hay excepciones, y curiosamente América Latina es la excepción. ¿Y por qué la excepción América Latina? Latina? Digamos, yo diría por el alcance de las políticas sociales que se adoptaron desde el comienzo del siglo, han terminado mejorando la distribución del ingreso en un grupo amplio de países. Ahí está el socialismo del siglo XXI, entre otras. Bueno, ese es más discutible porque los datos no son necesariamente muy buenos, pero digamos, virtualmente todos los otros países, con muy pocas excepciones, digamos, son países que se han mejorado en América Latina. Aún así, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Pero han logrado avanzar. Ahora, el informe de Oxfam resalta el tema de la distribución de la riqueza. En todo el mundo la distribución de la riqueza es peor que la distribución del ingreso. Porque digamos, los altos ingresos vienen de la riqueza, pero también hay unos ingresos medios y bajos que vienen del trabajo, y esos no están distribuidos en los sectores más ricos necesariamente, ¿no? José, y detrás de ese, digamos, ese éxito relativo latinoamericano, ¿qué encuentra uno? Que lograron montar unas políticas fiscales que mejoraran la capacidad de financiamiento de esa inversión en gasto social, el boom de los bienes primarios y el petróleo. Digamos, lo que dice la literatura existente es que la mejoría es por el lado del gasto público, no de la tributación, donde los sistemas tributarios de América Latina siguen siendo muy poco redistributivos, a diferencia de los sistemas tributarios de los países desarrollados, que sí son muy redistributivos. ¿Y cómo entonces se ha financiado ese incremento en el gasto público en América Latina? Sí, hay un aumento del gasto público financiado con mayores impuestos sobre todos, digamos, por ponerlo de alguna manera. También hubo en muchos países el auge de precios de productos básicos. Ya eso ha terminado, pero digamos, ese auge también sirvió para ampliar los servicios sociales del Estado, ¿no? Entonces, es vía los servicios sociales que la situación ha mejorado. Uno también podría pensar que en los mercados de trabajo en América Latina son mucho menos abundantes en mano de obra no calificada. En todas las cosas porque ha habido pues, un proceso de urbanización ya generalizado, pero además porque precisamente por el gasto social la mano de obra más joven es mucho más educada, y eso pues de acuerdo con todos los estudios, las mejoras en la educación terminan siendo mejores. Y ahí juega la formación tecnológica un papel importante, un SENA en Colombia. Sí, eso es cierto, pero por otra parte en América Latina no somos tan fuertes en la educación tecnológica. Nosotros tenemos en Colombia un buen sistema, que es el SENA, pero no todos los países tienen un sistema. No hay SENA en toda América Latina. No hay, o por lo menos SENA tan desarrollado como el nuestro. José, pero vos ahora me bajaste así como rápidamente lo del socialismo del siglo XXI.
y yo creo que vale la pena que lo miremos con mayor detenimiento, porque no sé hasta dónde esto que estamos hablando es uno de los elementos de fondo que está actuando ahora en esta crisis venezolana, ¿no? Sí, lo que pasa es que el socialismo del siglo XXI está muy asociado a Venezuela, Sí. ¿no es cierto? Chávez, no necesariamente a todo, incluso todos los regímenes de izquierda de América Latina. O sea, en América Latina hemos tenido regímenes de izquierda también en Bolivia, en Uruguay, en Brasil. Puede uno discutir el caso argentino si digamos, el kirchnerismo. Si el kirchnerismo es de izquierda o no es de izquierda. Ecuador también tuvimos un régimen de izquierda, ya estamos en otra etapa. Y bueno, Nicaragua, el sandinismo actual no es muy claramente de izquierda. No parecería. Pero digamos eso. No creo que honre a la izquierda. Exacto, pero bueno, se considera dentro del bloque, digamos, sí, ¿no? de izquierda. Políticamente son muy diferentes. Son muy diferentes. Parte del problema venezolano es que las estadísticas no dan para mucho, para entender, para evaluar, digamos, lo que efectivamente ocurrió. Pero en otros países sí, la izquierda sí generó un efecto social positivo. Bolivia, por ejemplo, que tenía una distribución de ingreso peor que la de Colombia, hoy día tiene una distribución mejor que la de Colombia. ¿Cuál fue ahí como el mecanismo fundamental? Yo creo que aparte del gasto social, ahí hubo un cambio social asociado al surgimiento digamos, de los indígenas como una fuerza social importante, digamos, para poderlo de alguna manera, de pronto es menos discriminación. Yo no sé hasta dónde, ahora mientras que nos preparábamos para esta conversación, hablábamos de una frase que hizo carrera en su momento de Uslar Pietri cuando empezó el boom petrolero en los años 50, 60 en Venezuela, que él insistía mucho, hay que sembrar el petróleo, ¿sí? Hay que sembrar el petróleo. ¿Hasta dónde los bolivianos de alguna manera no sembraron parte de esos ingresos fruto de una situación de precios de materias primas muy favorables? No se fue todo a redistribución vía el gasto social, sino que hubo elementos para sembrar esa riqueza natural, fortalecer una capacidad productiva nacional que permita darle sostenibilidad en el tiempo a ese gasto público acrecentado, que es uno de los problemas que hay hoy. No sé. Bueno, en el caso venezolano, la historia de sembrar el petróleo es una historia más bien del pasado. No, pues en los años 60 tal vez. Sí. Exacto, en donde realmente se hizo mucho, digamos, sí. Todo el desarrollo, todo ese desarrollo de la Guayana venezolana, donde se desarrolló pues, la explotación del aluminio, de la bauxita, pues, para producir aluminio, del hierro para producir acero, digamos, se hizo el gran desarrollo industrial de la zona. Eso fue un caso de sembrar petróleo. De sembrar petróleo, pero dicho sea de paso, en los últimos años ciertamente no ha habido siembra de petróleo. O sea, creo que esa es una forma, es una excepción del pasado más que de lo que tenemos tiempo. Pero puede que sea del pasado, pero sigue siendo, digamos, un punto de política pública digno de ser considerado cuando un país está enfrentando estas bonanzas de precios, que no se le vaya todo el reparto y sea capaz de ir consolidando una estructura que permita, una vez que pase la bonanza, que la dinámica económica no se deprima, no se caiga. Sí, los economistas tratamos eso como por aparte, digamos, como el tema distributivo. Capítulos distintos. Sí, esto es el capítulo, digamos, del desarrollo productivo versus el capítulo del desarrollo social. Están interrelacionados. Es decir, porque, digamos, el desarrollo productivo, por ejemplo, genera empleo ampliamente y sobre todo empleo para sectores medios y bajos. Es mucho más redistributivo, digamos, que uno que solamente siembra, o sea, genera empleo muy capacitado. Curiosamente el petróleo es un caso de eso, ¿no? Porque el petróleo no genera empleo amplio, digamos, pero uno puede decir históricamente, por ejemplo, una gran diferencia entre Colombia y Venezuela fue que nosotros
digamos, un sector exportador del café que sí generaba empleo amplio. Altamente mientras que Venezuela no lo tuvo. Entonces la forma como los países petroleros tienen que redistribuir su renta petrolera para que le llegue a la gente, es decir, de eso lo hemos aprendido nosotros acá, yo diría a medias, porque digamos aquí ya como pasamos del café al petróleo, entonces hemos tenido, claro, mucho más recursos fiscales para redistribuir, pero también el efecto directo del empleo que generaba el café no se ha vuelto a producir. Exactamente. Entonces aquí hay un tema muy crítico en todo esto, y es, a la hora de la verdad, la capacidad de generar empleo estable, empleo digno, empleo bien remunerado, que sería como la base social para poder construir un escenario de menor desigualdad, por lo menos, de mayor equidad, si se quiere. Yo diría, es eso, y es un sistema tributario que le garantice al Estado los recursos para poder financiar los servicios universales, los servicios de educación, los servicios de salud, la protección social, incluyendo digamos, el sistema de pensiones para todos, en fin, todas esas cosas que digamos que han desarrollado los países que han logrado combinar un buen desarrollo económico con un buen desarrollo social. Es que a la hora de la verdad, el desarrollo sale del esfuerzo del emprendimiento de unas personas, de unos recursos que ponen a jugar en la inversión, pero también el aprovechamiento de toda la infraestructura social que está acompañando. Usted necesita un contexto básico para que su inversión sea realmente productiva, ¿sí? Digamos, un caso paradigmático en América Latina en los últimos tiempos es Argentina, que durante las administraciones Kirchner hicieron una expansión impresionante de los servicios sociales, pero generaron un déficit fiscal enorme. Y ahí están pagando la fiesta. Y no han podido, digamos, hacer el ajuste. Y algo pasó también con el gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil, ¿no? Donde hubo una ampliación muy significativa del gasto, pero en el caso brasileño, debo decir, algunos de los problemas son de vieja data. Por ejemplo, tiene el sistema pensional más caro del mundo, pero eso no es de ahora, eso es de antes, y la verdad es que ningún gobierno, a ponerlo ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, ha querido corregir hasta ahora el problema. Pero entonces, acá nosotros tenemos finalmente un escenario donde vamos a tener una dinámica de producción que van a ser crecientemente, se van a continuar concentrando, se van a continuar hipertecnificando, ahí hay una lógica propia, y frente a esa dinámica hay la necesidad de tener una acción estatal que vía tributaria y vía la inversión social de alguna manera busque equilibrar ese sistema, busque contrarrestar. Pero no todo lo que ocurre en el mercado de trabajo es adverso. Por ejemplo. No, pues digamos también hay creación de empleo calificado. Por ejemplo, el sector de servicios, incluso los servicios del Estado. El Estado, cuando crece, generalmente, emplea personas de mayor nivel educativo que el sector privado. Pero en el propio sector privado pues hay servicios qué sé yo, los financieros, los de consultoría, etcétera, que son de mano de obra calificada. O sea, el sector, y además uno puede pensar en los otros sectores que también hay una tendencia no necesariamente a mano de obra no calificada. Aquí el que la lleva es la mano de obra no calificada, el jornalero raso. Que digamos, tiene la construcción, tiene algunas... Sí, pero también hay una tendencia al aumento del empleo de servicios, por ejemplo, a largo plazo, que no es un empleo siempre no calificado, hay también empleo calificado. Bueno, yo creo, José, que aquí estaríamos abordando un tema prácticamente infinito, un tema que tiene hondas implicaciones políticas. ¿Vos no sentís que mucho de esta crisis política que se vive hoy en Colombia, que se vive en el mundo, tiene una de sus dinámicas principales en este escenario económico que excluye, este escenario económico que generalmente en vez de marcar acercamientos profundiza divisiones?
Bueno, digamos, la desigualdad sí es un elemento que afecta a la política de un país como Colombia, y en realidad a todos los países latinoamericanos. Pero digamos, muchos de los otros problemas de la crisis política es también por otros factores. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa más bien es la percepción de que los migrantes le están quitando trabajo ¿A quién le está quitando el trabajo? Claro, ¿a quién le está quitando el trabajo? Incluso en el caso de Estados Unidos, yo diría que hay un ascenso digamos, de las personas de color, de los asiáticos, de los latinoamericanos. Es que fue la rebelión del blanco, pobre Martín. Claro que le han quitado en algunas regiones el trabajo a los blancos. Sí. Entonces hay una rebelión de blancos de menores ingresos. Que son los que estaban pagando un poco el pato ahí en términos de desempleo, ¿no? Sí. Bueno, no exactamente porque... No es tampoco tan No, así. porque digamos, los afrodescendientes y los latinos tradicionalmente han tenido más desempleo en Estados Unidos que los blancos, de todas maneras. No, sí, no es que, pero sienten que su espacio de empleabilidad se ha ido, digamos, Sí. recortando. Es que depende también de Estados Unidos mucho de qué parte de Estados Unidos estamos Sí, hablando. obvio. Es en el interior de Estados Unidos donde se sienten desplazados. Pero digamos, en Nueva York, los blancos no se sienten desplazados por nadie. Y a pesar de que la población blanca en Nueva York es Pero más ¿dónde chiquita. está el electorado de Trump? Y ahí empiezan a ver dónde está el problema. Exacto, es en el interior del país. Porque de alguna manera políticamente Trump capitaliza ese malestar profundo que hay en esos sectores que se sienten eso muy sí. excluidos. Y en Europa también la mismo. migración también genera una resistencia fuerte y que se está reflejando políticamente. Y se vuelve una cosa xenofóbica, ¿cierto? Ellos que antes atrajeron turcos, atrajeron negritudes, atrajeron árabes de donde a trabajar hoy en día, se sienten un poco asediados y Bueno, ni se diga Estados Unidos, que es el país de los migrantes. José, yo creo que aquí por el momento podemos, creo, mostrar una visión general de un tema muy complejo que tiene implicaciones por todos lados, tanto al interior de Colombia como en el continente latinoamericano y en todas las relaciones internacionales, y donde nos muestra finalmente que la economía es absolutamente central en estos temas y el tema del empleo. Yo quiero despedirme con una frase que hace mucho lo oía Rodrigo Marín Bernal. ¿Usted recuerda, Rodrigo? Daría pues para otra charla, la dejo así en punta. Él decía, la mejor política social es una buena política económica. Correcto. ¿Cierto? Yo creo que ahí habría, que es lo que tenemos que ligar, una política de generación de empleos dignos, suficientes, y una política de redistribución de esa riqueza vía los salarios, vía la tributación, porque no es solamente los impuestos del gobierno, es que haya más empleo, más bien remunerado, más total, digamos, el servicio. Entonces, como que dice, continuará. Continuará, gracias. Muchas gracias por la invitación. No.